Bienvenido al podcast de Cuchao de la materia Ciencias Sociales del CETIS 22. En este podcast se va a basar en temas de ciencias sociales basados en economía. Aproximadamente los temas que se van a tocar a fondo son: importancia de la economía en la sociedad, sectores económicos en México, regulaciones del sector primario y secundario, la familia como precursora de las normas sociales, entre otros añadidos más que puedan aportar los participantes, los cuales son: procederemos con el inicio del podcast. Ya está. Primer tema, chavales: sectores económicos en México. Tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Depende demasiado México del sector terciario? Sus servicios, pues básicamente el sector de servicios cubre casi todas las necesidades como luz, internet, agua, todo lo básico que se ocupa vivir en la ciudad. Pues sí, la verdad es que somos muy dependientes. ¿Y qué opinan ustedes? Yo digo que literalmente cualquier otro país depende del sector terciario. Es algo muy universal y no tan dependiente de las cosas del país, sino es algo más global. Pero sigue Leonardo. Esto se ha hecho como algo muy indispensable para las personas que se usa este sector. Se usa mucho y es como que todos dependen de él de alguna forma. Pues sí. Además de que México está fuertemente, tiene lazos muy fuertes con el turismo, además de los servicios de transporte que llevan muchas cosas de aquí a Estados Unidos, así que sí. Creo que todos podemos concluir que el país en general es dependiente del sector terciario, pero no tan diferente al resto de países del mundo. O sea, pues. Ajá. Bueno, siguiente pregunta. Aunque también está la parte del sector primario, que como sabemos todo México contiene muchos recursos naturales que son parte del sector primario. Cierto, igualmente cierto. Siguiente pregunta. ¿Deberíamos fortalecer más el sector primario e industrial para evitar vulnerabilidades económicas? Pues el sector primario y secundario en sí más o menos que ya están establecidos, especialmente el primario, conociendo los recursos que tiene México en sus tierras. André, prosigue. Teniendo en cuenta que México es básicamente un país muy diverso, mega diverso, pues sí, no, porque por sí mismo tenemos los recursos suficientes para tener una buena economía, pero también en cómo se administran y se distribuyen creo que es bastante deficiente. Su turno, Leonardo. Yo creo que podría ser que sí es que, también como dice Andrade, que pues ya prácticamente es casi autosuficiente en esto del sector primario, pero también podría desarrollar más estos sectores para la distribución de más productos y así generar más fuente de dinero. Puedo concordar con todos ustedes en diferentes ámbitos. Veamos, a ver. Yo aún creo La mala distribución eso ya es un poco parte de lo político, conociendo cómo operan los políticos en nuestro país, sabiendo que existe corrupción, que existe que
los políticos quieren agarrar todo el dinero posible, que manejar más los recursos, por lo que eso también entraría en parte de, se podría mejorar, pero también habría que mejorar la parte de lo político. Cierto, a ver. La política entra dentro del tema que son ciencias sociales, y la verdad es que sí podría mejorar bastante las personas que rigen nuestro gobierno debido a su culpa, por su culpa, existe la gran desigualdad, pobreza y tantos problemas que están arraigados ya en México desde hace muchos años, aunque también se puede derivar de otras cosas, causas externas, como dictaduras puestas por operaciones de otros países, por ejemplo la Operación Cóndor y así. Aunque sí, y derivando un poco más al tema principal, yo aún creo que el sector industrial, especialmente pues las refinerías y eso, deberíamos de ampliarlas un poco más, aún pensando en el medio ambiente, pero pues sí, seguimos siendo bastante dependientes de Estados Unidos, y unos cuantos aranceles podrían dañar nuestra economía bastante. Si no hay ningún comentario extra, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Es justa la distribución de riqueza entre los sectores económicos? Depende demasiado exactamente qué sectores, porque si hablamos de los sectores de, por ejemplo, dinero, de recursos esenciales como agua, comida, luz, pues está más o menos mal distribuido, conociendo los estados que está la gente normalmente, y que en México la mayoría de México es ya más o menos pobreza, pero también sí se puede tratar de mejorar gracias a programas del gobierno y la canasta básica, que han tratado de mejorar un poquito esa parte de desigualdad, pero como quiera aún se puede mejorar más. Sí, definitivamente las aportaciones socialistas a el orden que llevamos aquí en este país han ayudado bastante. Ahora, André. Es tan simple como pensar la diferencia tecnológica entre Nuevo León y Chiapas. Está muy polarizado. No solo eso, sino que Chiapas, debido a su nivel de pobreza, también se utiliza como un conejillo de indias para ciertas prácticas un poco ilegales dentro del país. Leonardo, su turno. Yo siento que dependería más como del tipo de gobierno, porque en sí es el que distribuye los fondos del dinero, y depende mucho cómo lo administren, porque hay muchos partidos y así que se quedan el dinero y no lo distribuyen de una buena manera. Sí, o que luego los partidos invierten dinero en sumas gigantescas de dinero en donde no deberían, o empiezan a formar alianzas extraoficiales para influenciar a la gente. Sí, en general está muy mal. Y a ver, no es justa la distribución de riqueza. Hay una desigualdad increíble entre clases sociales y todo eso, e incluso entre los sectores económicos. Por ejemplo, digamos, trabajadores de fábricas comparados con pues los mismos empresarios, hay una diferencia en salario abismal, además de las condiciones de vida y de la calidad del trabajo, pues también es muy diferente y desigual, haciendo que los trabajadores sufran bastante por muy poco, además de que las jornadas laborales son muy extensas, empeorando aún más la calidad de vida del trabajador promedio.
Ahora, si no hay ningún comentario extra, pasamos a la siguiente pregunta. Pues en sí también entramos a la parte del gobierno queriendo distribuir, porque en sí la distribución es hecha muy pobremente y a veces simplemente ni la distribuyen, solo se quedan con las cosas. Solo otro comentario con el que yo también concuerdo. Muy bien, muy bien. ¿Por qué los trabajadores del sector primario ganan menos que los del terciario si su labor es esencial? ¿Por qué? Posiblemente debido a que el sector primario simplemente se me ve muy básico, como para siquiera que le den mucho énfasis. Por ejemplo, las granjas, donde viene la mayoría de la comida, simplemente no se le da la debida importancia como para mantener a los trabajadores bien pagados, con un buen entorno laboral. Simplemente se les ve como un trabajo que alguien debería de ser, y ese alguien lamentablemente son personas mal pagadas y personas mal despagadas. Por ejemplo, está la parte de que en algunas ocasiones para obtener algunos productos básicos, más o menos como la comida, exactamente como chocolates, dulces y otras cosas, de hecho ni son empleados, simplemente son esclavos, por decirlo de una manera. Sí, básicamente, literalmente no tienen otra opción. Además de que las opciones laborales en sus lugares de origen, por ejemplo, si estamos hablando del sur de México especialmente, pues es literalmente la mejor opción que tienen, y esta mejor opción no es buena, no es buena. La calidad de vida en el trabajo es horrible y todo eso, pero bueno, sí, tú, André, ustedes siguen. Me gustaría complementar especialmente lo que mencionó sobre que son casi esclavos. No recuerdo en qué país era, no es México, afortunadamente, pero en un país en el que la minería es básicamente su mayor sector primario, el más importante, el que más ayuda en la economía, que es la minería en ese país. Te digo, no me acuerdo de qué país era. Básicamente en ese país las condiciones laborales en la minería eran dignas de esclavitud. Estaban en constante peligro, en condiciones terribles, se enfermaban constantemente, recibían daños permanentes a sus órganos por estar en minas sin protección, con un calor extremo, respirando todos los minerales que hay allá abajo, y todo ese esfuerzo, sufrimiento, o una paga miserable. ¿Por qué pasa esto? Probablemente sea la República Democrática del Congo. Es este país del que estás hablando. Creo que sí. Bueno, gracias. Bueno, yo pienso que simplemente las personas más poderosas, sus jefes, sus supervisores encargados, quieren ahorrarse dinero. En vez de dar buenas condiciones laborales, ni siquiera decentes, simplemente se lo ahorran para ellos mismos, y los trabajadores, que bien les falla. Concuerdo, es un hecho y es innegable, debido a que sí se han popularizado muchos videos en línea en donde los trabajadores pues o son, bueno, además de que usan labor infantil, las condiciones son inhumanas, y usualmente los empresarios son, digamos, ¿cómo se dice?, extranjeros. Es algo muy similar con lo que pasa con los productores de chocolate, básicamente. Pero bueno, Leonardo, usted es el siguiente.
Yo siento que el sector primario es algo como infravalorado, porque prácticamente de aquí se derivan todos los demás productos, como productos enlatados, empaquetados, y siento que es un trabajo mal pagado, debido a que siento que lo ven como algo muy básico en lo de la siembra y la agricultura y todo esto. Aparte que dan muy malas condiciones de trabajo, muchas horas de trabajo por poco dinero. Aparte que es un trabajo muy cansado. Y los trabajadores que trabajan aquí muy probablemente sigan en este tipo de trabajo debido a que los demás trabajos normalmente necesitas estudios, y ellos pues trabajan en este tipo de trabajo porque prácticamente no necesitan estos tipos de estudio para trabajar en estos sectores. Exactamente. O sea que básicamente el entorno en el que son nacidos, o en el que básicamente aparecieron, los terminó forzando a trabajos mal pagados en los que les dará una mala calidad de vida, y terminarán repitiendo el ciclo probablemente a sus hijos, los cuales también nacerán en un entorno pobre, tendrán trabajos pobres, darán ideas pobres y repetirán el ciclo, y así hasta que ocurra una revolución o las reglas cambien, lo que suceda primero. Pero bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué sector será el más importante para México en el futuro? Posiblemente sea más o menos parte del sector primario y secundario, porque México en sí se está expandiendo un poco en vender parte del sector secundario al mundo. Aunque hay que recalcar que aún el sector primario sigue siendo parte importante de México, solo que de poco a poco el sector secundario lleva la delantera. ¿Por qué? Porque otros competidores como son China simplemente se están quedando un poquito, bueno, están dependiendo un poquito más por casos de simplemente contaminación, de abusos. Conocemos cómo está China en caso del trabajo mal pagado. Sabemos que hasta niños trabajan desde pequeños, simplemente hasta sin paga. Y pues como que México está un poco aumentando en eso, porque ya la gente está tomando un poco en cuenta esa parte de China. Pero en sí aún no se sabe si simplemente México aumentará o simplemente por la explotación de China y las cosas extremadamente baratas sepa cómo sea el futuro del sector secundario de México. Ok, una opinión muy válida, aunque yo tengo que decir que China en realidad está creciendo un poco más. O sea, sí, México está teniendo un desarrollo muy favorable, pero aún no se compara ni la industria ni a la producción en la que tiene México, además de la influencia a nivel geopolítico. Eso es lo que yo dije, que más o menos es incierto si siquiera México vaya a crecer en el sector secundario debido a los precios extremadamente baratos de China, gracias a su esclavitud de trabajadores. Pues sí, cierto, también probablemente sea eso. No, de hecho sí. Hemos visto cómo en la Ciudad de México las tiendas que obtienen sus productos de China son totalmente abarrotadas, dejando a los artesanos y a los creadores mexicanos, o incluso a los simplemente vendedores mexicanos que usan los productos de aquí para
crear cosas de aquí, vender cosas aquí, no pueden competir contra los precios de China debido a el dato que me acabas de mencionar. Pero bueno, prosiguiendo, André Eduardo, tú eres el siguiente. Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? La pregunta es, ¿qué sector será el más importante en el futuro de México? Sinceramente, no lo sé. Creo que los tres son importantes por sí mismos. Y los tres, por lo menos yo veo que puede que haya cierto potencial. Pues en el sector primario, como se mencionó hace rato, México es un país mega diverso. Entonces se puede aprovechar de eso para intentar sacar más recursos y se puede fabricar más cosas a mejores precios. En el sector secundario pues va de la mano, es el procesamiento de esa materia prima, lo cual cuesta lo mismo. Y en terciario pues yo lo veo como el más viable en cualquier país, porque es un sector que al menos yo pienso que está más relacionado a la vida cotidiana de un ciudadano promedio, porque solo piénsalo, cuando en tu vida has ido por ejemplo a un tour, digamos un tour por un campo de no sé, aguacate, digamos. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces no has contratado cualquier servicio? Puede ser internet, que ya es algo prácticamente obligatorio, o algo tan simple como la electricidad, agua, Cierto. o ya siquiera la vivienda. Ok, cierto. Aunque a mi opinión, creo que el sector más importante para el futuro de México es el sector secundario, debido a que pues en el terciario ya lo tenemos un poquito desarrollado, ya hay servicios, ya hay buen transporte, buen transporte entre comillas, y además sí hay una comisiones que nos brindan servicios que ya son medianamente viables, pero en donde más hay frutos, en donde más hay gemas en bruto que podemos explotar es en el sector secundario. Usted es el siguiente, Leonardo. Yo siento que pues es que los tres vienen siendo importantes, y como se mencionó anteriormente, pues lo primero que necesita pues es la materia prima, y eso lo saca del sector primario, que viniera siendo la agricultura, la ganadería, la minería, y de allí le sigue el sector secundario, que viniera procesando, o sea, viniera transformando las materias primas en productos, objetos, que pues prácticamente eso viniera siendo lo que produce México también. Y el sector terciario, siento que es como que la fuente con la que más obtiene dinero México. Digo que también el sector terciario abarca el turismo, y debido a que México es un país muy diverso, vienen muchos turistas a visitar México, y eso le da muchos ingresos a nuestro país. Ok, eso es cierto. En realidad los tres sectores son muy importantes, y visto desde ese punto de vista, la verdad es que no podría escoger ninguno. Pero bueno, yendo a la siguiente pregunta. De hecho, al siguiente tema. Regulaciones del sector primario y secundario. ¿Las regulaciones ambientales frenan el crecimiento industrial o lo hacen más sostenible?
pues las regulaciones del sector secundario pueden hacerlo más sostenible debido a que simplemente no están despilfarrando los recursos naturales que hay, y depende si ese recurso natural puede ser obtenido nuevamente, como lo son las plantas, los animales, o simplemente son escasos y no se pueden volver a obtener una vez que ya se acaba, como los minerales. Por lo que, dependiendo qué tipo sea, si es uno sustentable o uno que no, si es uno sustentable, sí cambiaría mucho, ya que simplemente nos estarían acabando los recursos rápidamente. Y si es uno que no es tan sustentable, simplemente evitaría que se gaste extremadamente rápido los recursos, y para el momento que se puedan para el momento que más se ocupen, simplemente no estén. Por lo que más o menos que beneficia esas regulaciones. O sea que básicamente las regulaciones ambientales frenan el crecimiento industrial a corto plazo, pero lo alargan a largo plazo, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Muy bien. Ok. Andrei, usted es el siguiente. Yo estoy de acuerdo en que a largo plazo es sin duda una mejor opción regularte e intentar ser productivos ahora esos recursos para que en un futuro se aprovechen de mejor manera. Pero entra un problema que se llama tiempo. El mercado obviamente está en constante evolución, constante movimiento, constante evolución, cambio de modas, nuevas tecnologías, todo eso. Entonces muchas empresas, corporaciones, simplemente cualquier cosa, no están dispuestas a dejar pasar ese tiempo de productividad para que los recursos se puedan recuperar y se puedan aprovechar más. Quieren una ganancia a corto plazo, aunque a largo plazo sea mejor, pues lo que les interesa es a corto plazo. Entonces, sí, yo creo eso. A largo plazo es sin duda una mejor opción, administrar bien los recursos y ser amigable con el medio ambiente, pero eso no está dentro de los intereses de una corporación promedio. Por eso las regulaciones ambientales deberían de venir a la mano junto con los bonos a dichas industrias que lo sigan, ¿no? Sí. Excelente. Leonardo, usted es el siguiente. Yo siento que también es como que más efectivo a largo plazo, ya que pues a largo plazo dejas que todo se vuelva a regenerar, como los productos y todo eso. Pero pues también las empresas, el comercio se enfoca más como a lo de, o sea, las ventas rápidas. No les importa el tiempo, no les importa que si los productos se vuelvan a generar y así. Ellos lo que quieren es ganancia de dinero así rápido y fácil, lo más rápido posible, no importa a qué precio sea, prácticamente viene siendo así. Cierto, las empresas se han vuelto muy ambiciosas y no ven al futuro ni a la vida de nuestras generaciones futuras. Pero, ok. Muy buenas respuestas de todos. Veamos la siguiente pregunta. ¿El gobierno debería intervenir más en la regulación del sector primario o es mejor dejarlo en las manos del mercado y las grandes empresas? Uy, pregunta de izquierda a derecha. ¿Podrías repetirme tu pregunta otra vez? Por supuesto. ¿El gobierno debería intervenir más en la regulación del sector primario
¿O es mejor dejarlo en manos del mercado y las grandes empresas? Es independiente de qué tan mal las empresas lo organicen. Si las empresas están destruyendo las comunidades y los sitios naturales, entonces sí ocuparía intervención del gobierno. Pero si están en sitios privados que no afecten tanto a las comunidades, a la naturaleza, pues no ocuparía tanta intervención, pero intervención necesaria para vigilar que no estén afectando a los recursos naturales propios del país y que no estén afectando a la naturaleza ni a los habitantes del país, pues es necesario, ¿no? Creo que tomaste la pregunta de un punto de vista un poco diferente. A ver, se refiere a que si el gobierno debería regular qué se produce. O sea, no de que si deberían cuidar y hacen ciertas cosas. Pues no, simplemente regular que se produce daría menos eficiente la economía, haría que menos ventas se produzcan, haría que menos cosas se puedan vender, por lo que simplemente sería contraproducente simplemente hacer eso. Concuerdo por completo. Andrei, usted es el siguiente. Pues no tengo nada que decir. Tiene razón. No tengo nada por comentar. Ok, al parecer todos estamos de acuerdo con el libre mercado. A ver, Leonardo, usted es el siguiente. Pues, yo también estoy de acuerdo con eso, con lo que acaba de decir, porque pues prácticamente el sector primario, si lo llegas a reducir, pues afecta prácticamente en todo. No es como que algo rentable reducir el sector primario. Exactamente. Al parecer todos hemos llegado a una conclusión de que el gobierno no debería intervenir en lo que se produce y en lo que no. Por lo que, sigamos a la siguiente pregunta. ¿Las regulaciones laborales en el sector secundario son suficientes? ¿Cómo podríamos mejorar las condiciones de los trabajadores en la industria sin afectar la competitividad? Pues es muy dependiente de exactamente el estado de los trabajadores, dependa del estado de los productos. Por ejemplo, si tratas de hacer cosas específicas y mantienes a tus empleados con un estado de tratar de hacerlo perfecto, tratar de hacerlo bien, tratar de hacerlo productivo, simplemente eso haría un poquito mejor el trabajo, pero también habría que ver el estado de trabajo, por ejemplo, cómo se tratan trabajadores entre otros, cuál es el estado en el que están y cómo el estado en el que están los trabajadores afectaría a los productos. Hacer un análisis y ver lo que pasa. Interesante. Andrei, usted es el siguiente. Yo quiero dar un ejemplo. Creo que es en Japón donde se redujo en horario laboral. Eran 8 horas al día, 5 días en la semana, un día menos, lo cual resultó en un mejor rendimiento por trabajador y que simplemente es de sentido común. Piensa, si los trabajadores tienen mejores condiciones, mejor paga y disfrutan cuanto menos van en su trabajo, harán mejor y más eficiente su trabajo que hacen los
si nos tienes esclavizados 12 horas al día y con una paga miserable. Así que creo que por ese lado es bastante obvio por dónde habría que ir para mejorar la eficiencia de producción y al mismo tiempo mejorar las condiciones de millones de personas. Concuerdo en absoluto. Las condiciones laborales de Japón y por ejemplo de México son dos lados de la misma moneda. Por un lado tenemos a los trabajadores sobreexplotados y con una paga miserable que tienen una producción baja, digamos, por trabajador, y como acabas de decir, allá en Japón, en donde acaban de mejorar las condiciones laborales y subió el rendimiento por trabajador. O sea, básicamente, entre menos explotados sean los trabajadores, más productivos serán, lo cual es de sentido común. Leonardo, usted es el siguiente. Yo también siento que, o sea, si por ejemplo a los trabajadores se les pagara más por su trabajo, o sea, si su salario es miserable, o sea que no, y el trabajo que hacen no corresponden con el esfuerzo que generan. Siento que sí tendría que ser mejor pagado, o también las horas extra que generen. Y también o sea, si los pones a trabajar, por ejemplo, más tiempo, pues es obvio que les tienes que pagar el tiempo extra. Pero si en dado caso que no se lo pagues, pues prácticamente los trabajadores irían desmotivados y no de hacer su trabajo. Y la solución sería pues pagarles las horas extra o no hacerlos trabajar de más también. Así los trabajadores pues descansan más, o si trabajan más pues también están más motivados porque saben que les van a pagar ese tiempo y no lo van a estar regalando así, nada más porque sí. Exactamente. Muchos ámbitos en los que ¿cómo se dice? Las condiciones laborales son muy deficientes aquí en México pueden ser solucionados con simplemente el sentido común, pero como ya hemos visto muchas veces, la ambición y la baja moral o los valores malos afectan muy negativamente a la vida de los trabajadores y en general al entorno laboral en el que estamos sometidos aquí en México. Pero bueno, vayamos a la siguiente pregunta. Bueno, prosigamos con el siguiente tema, de hecho. La familia como precursora de las normas sociales. Vamos con la pregunta número 1. ¿Sigue siendo la familia la principal fuente de valores o ha perdido influencia? ¿Ahora son las redes sociales y la educación formal quienes moldean más a las nuevas generaciones? De hecho, no. Solo ha perdido un poco la influencia cuando la edad de un niño ya empieza a crecer y ya empieza a ver más allá de su familia. Pero en sí, desde el principio, desde que es un bebé, los valores de la familia siguen estando y eso no puede moldear su personalidad. Porque no llegas a internet con cero de personalidad, ya llegas con conocimiento básico traído de tu familia, traído de las personas de tu alrededor. Por lo que solo no ha decaído exactamente totalmente que simplemente las familias sean inútiles, solamente ha decaído un poco cuando las personas son un poco más mayores. Concuerdo en todos los puntos en los que dijiste y no tengo nada más que agregar. Andrei, usted es el prosiguiente. Pues concuerdo también, pero solo me gustaría agregar algo. Y es que sí, obviamente tu familia, desde que naces hasta que eres mayor de edad, es una gran influencia para ti, para tus hermanos, para quien cercano. Ok, eso es todo lo que agregarás. No, pero, perdón, Ok.
la música, molesta. Yo siento que las redes sociales impulsan principalmente modas, una moda de pensamiento, algo que en ese momento puede que sea relevante, puede que de cierta manera influencie el comportamiento de muchas personas, pero que en cuestión de meses se va a olvidar, ya no será relevante ni importante. Son modas, vienen, establecen y moldean un poquito el entorno, se van y son reemplazadas, por lo que tus valores, por lo menos los que te inculcó tu familia, siguen presentes, mientras que las modas son pasajeras. Ok, es cierto, aunque eso sí, creo que el internet puede influir un poco más de lo que podrían imaginar. Lo digo por, ¿sí sé? Experiencia personal, pero ok. Leonardo, usted es el siguiente. Lo que yo quiero agregar es de que, pues, la verdad siento que las redes sociales sí pueden influir mucho de alguna manera en tu forma de ser, debido a que hay muchos que quieren, o sea, encajar a la sociedad y eso, y dejan atrás sus valores y, o sea, y se comportan de una manera diferente a lo que ellos son. O sea, prácticamente no vinieran siendo ellos mismos, se transforman en otra cosa que ellos no son, tan solo para encajar en una sociedad o llevarse bien con alguien. O sea, prácticamente sin la sociedad, encajar en ella sin ser juzgado. Sí, o tratar de encajar simplemente en cierto grupo social. Hablando de esto, no tengo nada más que agregar y lo que agregué es suficiente. Siguiendo con la penúltima pregunta, chavales. ¿Deben las familias adaptarse a las nuevas normas sociales o preservar sus valores tradicionales? ¿Cómo equilibrar el cambio generacional sin perder la identidad cultural? Es que también depende. Mira, o sea, adaptarse es algo exactamente humano. No es que podamos quedarnos igual. Por lo que adaptarse siempre es esencial, aunque también siempre hay que recordar las partes importantes y las partes mejores, porque quedarnos con malas culturas simplemente no es algo positivo para el mundo o para las personas de nuestro alrededor. Cierto, la cultura y los valores están en constante cambio y eso es un proceso natural y que debe de suceder. André y Eduardo, usted es el siguiente. Pienso que, bueno, voy a hacer un ejemplo. En la religión, en este caso, digamos católica, por eso hace cientos de años la religión no solo era influyente en las personas, como es actualmente, sino que también tenía bastante poder político y sobre las masas, siendo que antes básicamente si no eras religioso pues te castigaban hasta cierto punto. Pero por ejemplo, la religión podemos tomar un ejemplo atroz, que es la Santa Inquisición, un periodo terrible, pero también podemos sacar el lado bueno de la religión y sus buenos valores, como por ejemplo la unidad y en general ser un buen samaritano, una buena persona. Y después tenemos una religión en la actualidad que, si bien ya no tiene ese poder que antes tenía, sigue siendo influyente y sigue transmitiendo esos buenos valores que estuvieron presentes desde el principio. Muy cierto. La religión es la base de los valores de esta cultura occidental,
le dio una razón a mucha gente para agruparse y pensar de una manera distinta, pero también de una manera, digamos, igual. Y ha hecho que ha causado muchas evoluciones continuas en la historia, además de que le ha dado una razón para continuar a mucha gente. Además de que ha sido muy útil para el control de masas. Leonardo, usted es el siguiente. Pues creo que ya no tengo nada que agregar, pues como dice anteriormente, pues sí depende de las culturas o tradiciones que hayas tenido, y depende de eso si las vas a cambiar o no. Básicamente pues es eso, tienes que elegir bien o saber si está bien o no hacerlo. Cierto, creo que con Leonardo podemos concluir que todos hemos llegado a una opinión un poco suave y estable sobre este tema, que es la adaptación de las familias a las nuevas normas sociales. De hecho, tengo una parte más. Okay. Llegando con la parte de la religión, también hay que darle su contraparte, el ateísmo, que simplemente no es perfectamente visto, porque un ateísta no tiene exactamente unas bases como para basarse. Las únicas bases que tiene son exactamente las políticas que hay en el mundo, porque aunque también hay casos de religiosos que simplemente son extremistas y han llegado a causar muchos problemas, aunque también tampoco puede decirse lo mismo de los ateístas, que también se han causado muchas cosas malas. Lógicamente es un lado positivo y negativo entre los dos. Positivo, ¿por qué? Porque en el lado católico simplemente, en el lado de religión, simplemente se ve cosas de que tratar de ser buena persona, tratar de evitar caer en cosas malas, mientras que su parte mala, como ya lo he dicho, simplemente son partes extremistas que por ser simplemente cegados por su fe o por cosas que ellos piensan, simplemente los llevan a hacer cosas malas, cosas que simplemente no puedo describir yo. Aunque también está la parte ateísta, simplemente por ellos tratan de no arraigarse a simplemente a tratar de ser casi lo mismo. Ellos tratan de ver más cosas más lejos, que hay un Dios arriba que nos está guiando en ser una buena persona, sino que tratan de ver un poquito más complejo, tratan de ver un poco más de la vida, simplemente no quieren entrar a eso debido a que simplemente quieren vivir su vida tranquilamente. Aunque han llegado los casos relativos, que simplemente los ateístas sean extremistas y tengan pensamientos extremistas que hayan llevado a muchas ocurrencias indescriptibles. Le debo de informar que usted es un individuo extremadamente culto sobre ese tema. Básicamente, usted dio una opinión muy acertada y un resumen de que básicamente por no tener valores no vas a ir ahí por la calle más gente, y por tener valores y por creer en un Dios de arriba, no es como si vayas a ser el santo de los santos, básicamente. O sea, de que ambos lados
los religiosos y los no religiosos podrían ser extremistas y también pueden ser buenas personas, porque depende de la moral de que se inculca en casa, básicamente. Y también hay que agregar de que por no tener una religión, por no tener una religión no significa que automáticamente haya una mala moral en casa o en la mente de un individuo, al menos eso a mi parecer. Y bueno, vayamos a la siguiente pregunta, chavales. ¿Qué pasa cuando la familia transmite normas que chocan con las del resto de la sociedad? ¿Quién define qué valores son los correctos? Uy, esa está buena. Es que esa es extremadamente compleja, porque llegando al caso, hay padres totalmente extremistas, suavemente para decirlo, un poco estrictos. Por ejemplo, una parte simplemente te llega a ver de que los padres dicen de que los padres siempre están en lo correcto, pero también hay veces de que traspasan esa parte de lo correcto a lo inmoral, que simplemente te llega a cuestionar si simplemente estás haciendo lo correcto o no. Aunque también hay partes en donde, por ejemplo, sobreprotección o maltrato, que puede llevar a cambios extremos a una persona, que simplemente debería tratar de ser un poco más regulado de eso, debido a que simplemente sobreprotección o simplemente abusos no pueden no son la fórmula para ser una persona que vive su vida feliz, porque la sobreprotección puede crear a una persona extremadamente asustada de todo, simplemente no puede hacer las cosas solo, o simplemente puede crear a una persona que simplemente no quiere seguir las reglas, que simplemente rompe todo debido a esas restricciones que se le puso de niño. Aunque también está la parte de abusiva, que simplemente es extremadamente complejo, puede llegar a crear personas traumadas, puede llegar a crear personas malas que pueden cometer lo mismo que se les ha inculcado. De eso les entran a terrenos extremadamente largos, extremadamente traumáticos, que simplemente están repitiendo el mismo proceso que sus padres les han inculcado. Extremadamente correcto. En la infancia somos básicamente esponjas, y al desarrollarnos y eventualmente tener que expresarnos en el mundo y en la sociedad, vamos a expresar y nos vamos a, entre comillas, exprimir lo que nos hayan dado en la juventud, por lo que la crianza en casa es algo muy importante. Y pues cuando las normas que transmite la familia chocan con las del resto de la sociedad, ahí causan problemas y el individuo podría terminar siendo rechazado por la sociedad, o el individuo mismo podría rechazar la sociedad y destacar por alguna manera u otra. Pero destacar puede ser de maneras negativas o positivas también. Andrei, usted es el siguiente. Yo creo que es algo tan simple en este caso. Bueno, es muy complejo, pero creo que se puede resumir en depende de la persona. Y es cierto, cuando eres niño, los valores que te inculcan tu familia son los que moldean el resto de ti, hasta cierto punto. Y bueno, digamos que tú piensas diferente a una sociedad, y entre ambos hay un roce. Por lo menos aquí yo pienso que hay de dos personas. O tú te mantienes firme a tus pensamientos y niegas por completo
tú es pues en pensamiento opuesto. Por otro lado, intentas ver por qué los demás piensan como piensan. Y aquí surge otra división. O los comprendes y tienes un pensamiento crítico de me enseñaron esto, tal vez no fue lo mejor, pero fue lo que me enseñaron. No es algo malo per se, no fue lo mejor, pero no es algo malo. O simplemente pones al pensamiento de las demás personas. Es algo muy dependiente, ya sea de qué tema estemos hablando, porque de pensamiento puede ser, no sé, pensamiento político, pensamiento económico, pensamiento social. Es algo muy, muy extenso y que realmente pues no creo que seamos los indicados para hablar de esto. Pues esto se puede alargar durante horas y horas y horas. Por lo menos yo no estoy entusiasmado de hablar de esto por tanto tiempo. Oh, sí, por lo que puedo ver, no somos los más entusiasmados para hablar sobre normas que contradicen a la sociedad y etcétera. Lo que dices está muy correcto según mi criterio. Y pues lo mismo que había dicho antes, no tengo mucho que agregar ahorita. Leonardo, usted prosigue. Pues siento que lo que dice Andrade, pues sí es cierto. Pues prácticamente cuando eres niño, los que más influencian en tu forma de ser vienen siendo tus padres. Normalmente son tus padres, son los que te forman al principio, pero ya podría cambiar tus formas de ser cuando entras a la vida estudiantil, porque te vas relacionando cada vez con más personas y cada persona puede tener distintas formas de pensar, formas de ser a las tuyas, y pues ya depende de ti si puedes quedarte con tus propias normas, pensamientos, o también como dice Andrade, también puedes comprender por qué las demás personas piensan de esa manera. Aquí puede haber dos maneras: o tú puedes estar bien, o también puedes estar mal en tu forma de pensar. Depende mucho de la persona también. Depende mucho de la persona, sus pensamientos, si existen bien o cómo es la persona. Si es fácil de adaptarse a los distintos tipos de pensamiento. Y pues hasta ahí no tengo nada más que agregar, más que lo que acabo de decir. Excelente. Okay. Y yo, respondiendo específicamente a la última pregunta, ¿quién define qué valores son los correctos? Los que definen cuáles valores son los correctos son básicamente la generación la cual está produciendo. O sea, por ejemplo, los empresarios y los padres en casa serán los que generen los medios, los que generen el arte, los que generen el contenido que las masas consumirán, y si las masas consumen ese contenido, eventualmente se creerán ese contenido, y pues será un ciclo en el que las generaciones menores, o básicamente las personas de baja edad,
terminarán siendo, digamos, como un 60-80% como su generación anterior, o también depende de los cambios que pueda generar, por ejemplo, la tecnología. Porque antes, sí, bueno, porque ahorita ya hay mucha gente muy diferente con esto de la globalización. Hemos alcanzado a aprender muchas cosas y a conocer muchas, por ejemplo, digamos, subculturas de internet. A algunos que les gusta el anime, otros que les gusta los tanques, otros que les gusta la historia, otros que les gusta la filosofía. Hay mucho para escoger. Y aún más con los inventos, por ejemplo, la máquina de impresión, que ya van como unos 500 años que se inventó. Y desde ahí no ha parado de, ¿cómo se dice? No ha parado de difundir información. Y esa información ha sido útil para que las nuevas generaciones y cierta porción de la generación media, digamos generación media de mediana edad, pues obtengan conocimientos nuevos y que esas personas con conocimientos nuevos discutan entre ellas para formar una opinión o lo que, bueno, una opinión y que esa opinión por medio termine siendo, digamos, la ley y que esa ley eventualmente con los años también se vaya rompiendo y rompiendo con un ciclo a que es básicamente, ¿cómo se le podría decir? Digamos, es una batalla interminable entre, ¿cómo se diría? Entre generaciones, o más específicamente, individuos que piensan diferente y que cada vez terminamos refinando o también empeorando nuestra filosofía y nuestra manera de pensar. Y así siempre ha pasado desde hace muchísimos años y seguirá pasando. Creo que sin un fin, porque los eventos que ocurren son, digamos, prácticamente aleatorios, son regidos por el caos. Y, y no creo que nunca lleguemos a un conocimiento máximo, digamos. Pero bueno, ese ha sido todo el podcast. Muchas gracias por ver. Digo, sí, muchas gracias por ver. Adiós. Muchas gracias por escuchar a Cuchao, ustedes mismos de lo que escucharon de nuestros participantes, y para que puedas pensar y tener una mejor noción de estos temas, les recomendamos investigar e informarse por su propia cuenta. Gracias a Dios.